vamos a ver el tema que hoy nos toca desarrollar. Gracias a Dios estamos entendiendo el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia, hermanos? Hacer discípulos, pero primero conocer a Dios. Amén. La iglesia es la escuela. Tenemos que conocer a Dios, disfrutar de Dios y pasar el mensaje a la gente de ese Dios que conocemos. Mucha gente no habla de Dios porque no le conoce. A veces conoce más de la religión, de la doctrina, pero no tiene una relación personal. Dios nos llamó a tener una relación personal. Amén. Dios sabe que este mundo un día va a decrecer, va en decadencia por el pecado que entró en el mundo. Dios tiene que renovarlo. Antes de ello, Él está llamando personas, almas. Un joven me preguntaba que por qué Dios permitió que Adán comiera del fruto, ¿no? O sea, ¿por qué pecó? ¿Por qué Dios permitió el pecado en la humanidad? Le digo, mira, Dios sabía que el hombre, al darle libre albedrío, le iba a fallar. Por su naturaleza pecaminosa, por su naturaleza humana. Si Dios, dos cosas, o creaba robots y nunca le iban a fallar de acuerdo a la programación, o les daba el libre albedrío. Entonces, si les daba el libre albedrío, Dios sabía que le iba a fallar. Por eso, como sabía que le iba a fallar, preparó un plan de rescate, un plan de redención. Dios se atrevió a decir, ok, los voy a crear así, y van a fallar. Hermano, ¿tendrías a un hijo sabiendo que viene enfermito, que viene mal, no? Hay gente que ve el estudio y dice, no, ¿sabes qué? Yo no lo quiero así, yo lo voy a abortar, ¿no? Dios sabía que veníamos mal por nuestra naturaleza sin Dios, que el hombre le iba a fallar, y aún así nos dejó libres. ¿Escuchaste? Dios no está buscando esclavos, Dios no está buscando robots. Dios en esa libertad nos creó para que voluntariamente sigamos al Señor. Amén. Y ya desde antes de la fundación del mundo sabía que íbamos a caer, que íbamos a fallar. Sabía que Satanás se iba a rebelar en contra de su Dios, porque también a los ángeles los creó con libre albedrío. Sí, y aún así los creó. Dios estaba contento porque Él era Dios, Él no necesitaba de nadie, pero Él hizo la creación para que la creación disfrutáramos de Dios, de su presencia y de todo lo que Dios creó para nosotros. Amén. ¿Puedes respirar? Ese oxígeno es de Dios. Amén. Respiramos, hablamos, todo Dios lo creó para su gloria y nos puso como corona de la creación. ¿Sale? Entonces el tema que vamos a desarrollar en la serie que estamos viendo, que es la Gran Comisión. ¿Qué dice la Gran Comisión? Ir a ser discípulos, bautizarlos y enseñarles. ¿Y a dónde dice que hay que ir? A todo lugar, a todas las naciones, porque todo el mundo está bajo pecado. Entonces, para poder hacer discípulos, Dios diseñó dentro del nuevo pacto mandamientos o ordenanzas, y una de ellas es el bautismo. Entonces, a la persona que le predicamos de Cristo tenemos que bautizarla y enseñarla. Amén. Sigue. Los dos grandes en la Biblia, pásalo, que es el gran mandamiento y la gran comisión. ¿Cuál es el gran mandamiento antes de la gran comisión? Amar a Dios. Hermano, tu primer llamado no es hacer discípulos, ese es el segundo. Tu primer llamado es amar a Dios, conocer a Dios, y entre más lo conoces y entre más te conoces a ti mismo, cuán pecador somos, tú dices, Señor, gracias, porque a pesar de mí mismo me amaste. ¿Sí? Y como nos ama tanto, no nos va a dejar igual, nos va a perfeccionar. Hoy les pedimos una disculpa, hay muchas cosas atrás, porque estamos, ¿qué?
estamos remodelando, estamos construyendo. Este templo no está terminado, así estamos nosotros. Y cuando empiezas a remodelar algo, parece que todo se descompone, ¿sí o no? Polvo. Y tú dices, oye, pero ¿por qué? Si yo lo que quiero es hacer cosas mejores. Sí, pero para poder hacer algo mejor, a veces hay que remodelar. No somos obra terminada. Con eso empezó el hermano Abdiel, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Sale? Y Dios nos va a ir perfeccionando en el amor de Dios y en la gran comisión. Sigue, por favor. Mateo 28, 16. Les quiero posicionar en el texto donde habla de la gran comisión, pero antes de ello te quiero contar una historia para que tengas la idea de una manera sencilla de lo que Dios quiere hacer. Pero antes de ello vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude en este tiempo y cumpla sus propósitos en nuestras vidas, y le pidas al Señor que nos dé el entendimiento para dar y enseñar este tema. ¿Sale? Si gustas, inclina tu rostro, comienza a hablarle al Señor y pedirle que Él obre esta noche. Padre, muchas gracias, Señor, por el privilegio de estar en este lugar. Tal vez teníamos muchas cosas que hacer, pero las dejamos por venir a este lugar, porque sabíamos que nos encontraríamos contigo y tu palabra. Perdona nuestros pecados. Si has pecado en la semana, dile: perdóname, Señor, ayúdame, que el pecado no te detenga. Al contrario, ve a Jesús y Él te dará otra oportunidad, y hoy nos las da, Señor. Ayúdanos a entender este llamado que tú tienes para nosotros y a cumplir el propósito por el cual nos alcanzaste. Invocamos tu Espíritu Santo en este lugar y te pedimos que tome el control de todas las cosas, Señor, y nos llenes de tu presencia, papito lindo, y nos llenes de tu gracia y hagas tu obra en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dice que había un hombre que en su casa, a las afueras, habían muchos árboles, y dentro de esos árboles había demasiados pájaros. Pero este hombre dice que sabía que venía una tormenta, y él tenía una casa grande, hermosa, fortificada, ¿sí?, con bases sólidas. Entonces su deseo era de que esos pájaros, cuando viniera la destrucción, no murieran. Él sabía que iban a morir. Entonces este hombre, cada que salía en las mañanas, que era cuando se juntaban los pájaros, les hablaba: ¡hey, pájaros, métanse! Vengan, miren, aquí está mi casa, tengo recámaras, tengo todo preparado para ustedes. Y los pájaros no entendían su idioma. Los pájaros lo observaban y veían un hombre papaloteando, hablando un idioma que no entendían. Obviamente no le hacían caso, y otros se espantaban y volaban. Y este hombre todos los días salía a querer decirles: hey, vengan, va a venir una destrucción, todos esos árboles van a ser arrasados. Y cada mañana, dice esta historia, que él en la noche le dijo a Dios: Señor, ¿qué hago? ¿Cómo yo podré hablarle a esos pájaros? ¿Cómo ellos me podrán entender a mí? ¿Cómo yo podré ir a ellos y que ellos me entendieran y supieran lo que va a suceder y lo que les puede suceder a ellos? Y ese hombre se duerme, y a la mañana siguiente, cuando él despierta, se vio diferente. Se vio como un pájaro, con alas, con pico, y se paró y dijo: oye, ¿qué es esto? Y lo primero que pensó, dije: ahora puedo volar y puedo ir a la copa de los árboles y hablarle a todas esas personas. Y dice que este hombre, al ver que sí podía volar, salió de la casa y comenzó desde el primer árbol, del más pequeño, a ir árbol por árboles diciéndolo: hey, para empezar, los pájaros ya no le tenían miedo, ¿sí? Porque era igual que ellos, hablaba como ellos, le entendían. Y ese pájaro les comenzó a decir: ¿saben qué? Este mundo va a ser destruido.
este mundo, pero hay un lugar que yo preparé para ustedes. Vengan, síganme. Y árbol por árbol, Él fue hablándoles a todos que un día vendría la destrucción y que si ellos escuchaban ese mensaje, lo entendían, irían con Él. Y dice esta historia que muchos escucharon y dijeron, tal vez este pájaro tiene razón, y le siguieron. Pero muchos dijeron, a este ni lo conocemos. Viene a decirnos, a mí se me hace que no es cierto. Este hombre se viene con todos los pájaros, cierra la puerta y viene la gran destrucción. Y se llevó los árboles, se llevó a todos los pájaros que no quisieron entender. Esta ilustración nos muestra lo que Cristo vino a hacer. Si Dios se presentara, hermanos, tal como es, nos destruimos. Dios es un ser santo, santo, santo. Dios se humilló a sí mismo haciéndose criatura. Él era el creador, se hizo creación. ¿Por qué? Por nosotros. Se limitó a un cuerpo humano, 100% hombre. Se cansó, platicó, estuvo diciéndole, hey, va a haber una destrucción, y esa destrucción que tienen es su pecado. Yo vine a morir por sus pecados para darles vida y darles esperanza. ¿Y sabes qué? Dios está necesitando hombres y mujeres que ahora hagan esa comisión, que ahora lleven el evangelio, sean discípulos. El propósito de la iglesia es hacer discípulos, formar discípulos. Amén. A veces la gente viene por solo obtener algo, y a veces gente lo obtiene y se va. Pero apartados de Dios, nada podemos hacer. Dentro de los planes de Dios es que nosotros nos encontremos con Dios, y muchas veces nuestros deseos y nuestros anhelos se cumplen dentro de los planes de Dios. Te cuento algo antes de seguir. Dice que una mujer odiaba a los gatos, no le gustaban el pelo, pero su hija tenía un gatito, y ese gatito se enfermó, y la niña se entristeció mucho, y la señora que odiaba a los gatos dice que se metió a su cuarto y empezó a orar por el gato, y su esposo escuchó, mi esposa está orando por el gato, si a ella no le gustan los gatos. Y ya que terminó de orar, se acerca el esposo y le dice, ya te caché, si te gustan los gatos. No me gustan los gatos. Si te gustan, si yo te escuché orando. Dice, ¿sabes qué? No me gustan los gatos, pero a mi hija le gustan los gatos, y como no tiene ese gato, y si muere el gato va a sufrir, entonces yo le estoy pidiendo a Dios que sane el gato para que mi hija no sufra. Hay cosas que nosotros queremos y anhelamos, y Dios dice, como a mi hijo le gusta, también se lo voy a dar. Esa es una añadidura. Amén. Y dentro de los planes de Dios, Dios también forma los planes que Dios tiene. Aún tus deseos por hacer muchas veces están unidos al plan de Dios, pero luego te explico eso. Vamos a avanzar. Entonces nos posicionamos después de que Cristo muere, resucita y los encomienda. Amén. Ellos no entendían todavía cuál era ese plan. Ya había muerto. De primera instancia ellos quedaron espantados. Su líder murió. Ahora resucita, y saben que la resurrección es real, y ahora les da la gran comisión. ¿Sale? Vamos a leerlo todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. ¿Por qué 11, hermanos? Si eran 12. Porque Judas se ahorcó y se murió. ¿Sí?
Entonces dice, pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, pásalo, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Aún dentro de los 11 que quedaban, aún había dudas, hermanos. No tengas miedo si tengas dudas. ¿Has tenido dudas? Es normal, pero avanza, porque Él conoce el plan. Tú sigue el plan, aunque tengas dudas, aunque no lo entiendas. ¿Qué sigue, pastor? Vamos en el plan. ¿Qué va a hacer Dios? No lo sabemos. Dios va, pero sigamos el plan, el proyecto de Dios. ¿Sigue? Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Dios le entregó la autoridad a Adán. Adán perdió la autoridad por el pecado. Jesús tuvo que recuperar esa autoridad al morir por nuestros pecados y recuperar la autoridad. Y dice: ahora toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sigue? Por tanto, ahora ustedes vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Avanza y regresamos. Enseñándoles que guarden algunas cosas, todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Regrésamelo. Dice: por tanto, vayan y hagan discípulos. Esa es la gran comisión. Nuestro trabajo no solo es predicar el evangelio. Estadísticamente, y esas estadísticas son de Estados Unidos, en México no se da mucho a hacer estadísticas, pero en las iglesias dice que solamente un 10% de las iglesias, en su mayoría, son los que predican a otros. Imagínate, del 100%, solo el 10%. Y a veces ese 10% enseña mal, ¿no? O sea, qué terrible. O a veces el pastor del púlpito envía a predicar, pero no les enseña a predicar. Entonces tenemos las dos partes. Jesús sabía que necesitaba más discípulos para llegar a todas las naciones. ¿Sí? Él estaba en Jerusalén, se extendió a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué necesita Dios, hermanos? Dentro de una iglesia, discípulos de Cristo, y cada discípulo tiene características especiales. ¿Cómo se hace un discípulo? Dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Número 1, para ser un discípulo, ese discípulo necesita bautizarse. Y hoy vamos a hablar de lo que significa el bautizo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sigue? Después de bautizarse, ¿qué necesita ese discípulo? Ser discipulado, ser enseñado, ¿sí? Que guarden toda la ley de Moisés. ¿Así dice? No, ya en el Nuevo Testamento nosotros tenemos que seguir algo que se llama la ley real, los mandamientos que Cristo dio. Ya no seguimos los 613 mandamientos del Antiguo Testamento, ¿sí? Por eso nosotros no diezmamos y demás. Todo eso está en el discipulado 3. Cuando lleguemos lo vemos. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les enseñé. ¿Sí? Y he aquí, les aseguro, que yo voy a estar con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Amén. A Él va a estar con nosotros. ¿Sigue? ¿Cómo se forma un discípulo? Vamos a verlo. ¿Traes dónde anotar? Anótalo. Si quieres lápiz, hojas, ahí tenemos atrás. Alza tu mano. Si no tienes dónde anotar, ahí están las sugieres preparadas. ¿Todos traen dónde anotar? Aquí en la cabeza. Anótalo porque se olvida, amén. Más los que se van a bautizar. ¿Sale? Ok. ¿Cómo se forma un discípulo?
Hay un llamado de parte de Dios, hay un bautismo y una enseñanza. Nosotros tenemos una enseñanza previa, digo nosotros, todo cristiano, que es el evangelio. ¿Sí? La persona necesita recibir el evangelio, que es que Cristo vino a morir por nosotros, derramó su sangre por nosotros, bajó al sepulcro, resucitó de entre los muertos, y si tú recibes a Cristo, tú naces de nuevo. No todos somos hijos de Dios. La gente se sorprende cuando le enseñamos esto. No todos somos hijos de Dios. ¿Cómo? Por eso pecamos, por eso hacemos lo malo. Necesitamos nacer de nuevo. Lo entienden. Antes de ser bautizado necesitan ¿qué? El evangelio. ¿Sí? Después que esa persona nace de nuevo, el Espíritu Santo viene sobre de él, vuelve la comunión con Dios, y ahora no solamente tiene esa comunión, sino nace el deseo de buscar a Dios. Mira, la primera vez que yo me convertí, yo creo que yo me convertí en un grupo de AA. O sea, ahí hubo un despertar espiritual. Ahí me hablaron de Jesús, de alguna manera, sin Biblia, sin nada, así tosco, pero yo le entregué mi vida a Dios y nació, no estaba, nació un deseo de buscar a Dios. O sea, solamente alguien que nace de nuevo va a nacer dentro de sí buscar a Dios. Mientras no nazca de nuevo, hermanos, no puedes. Hay un proverbio árabe que dice: tú puedes llevar un camello al agua, tú llevas al camello al río, le puedes hasta meter la cabeza, pero no lo puedes obligar a que beba. ¿Escuchaste? O sea, tú a tu hijo, a tu familiar, llévalo al agua, o sea, llévalo al río, predícale el evangelio. Si puedes, mételo al agua. No, ven a la iglesia. No, es que no tengo que obligar a mis hijos a ir a la iglesia. Sí, es tu responsabilidad. Que estén expuestos a la palabra. Hasta ahí los podemos llevar. La otra parte la hace Jesús. Esa persona que nació de nuevo se va a dejar formar como un discípulo. ¿Escuchamos? ¿Vamos bien? ¿Me sigues? Entonces, una persona que no ha nacido de nuevo no se va a querer discipular, no se va a querer bautizar, no va a querer nada de Dios. ¿Sale? Ok. ¿Cómo se forma un discípulo? Número 1, anótalo. Le predico el evangelio. ¿Sale? Yo puse ahí bautismo y enseñanza. Pero antes de bautizarlo, le tengo que predicar el evangelio. Número 2, esa persona que ya recibió a Cristo ahora tiene el deseo de obedecer a Dios. Y el bautismo es una ordenanza. Entonces lo bautizo, y después de bautizado ya el Espíritu Santo ya está desde que lo recibió, claro, y lo puedo enseñar. Entonces, bautismo tiene que ver con obediencia. Solo un nacido de nuevo puede obedecer. ¿Escuchaste? Anótalo. Solo un nacido de nuevo quiere obedecer y puede obedecer. Alguien que no nació de nuevo puede obedecer, pero por queriendo obtener algo. Sí, voy a la iglesia, mamá, pero ¿me vas a comprar esto? Bueno, pues voy. ¿Me vas a dar permiso? Y voy a la iglesia. Y va a la iglesia, pero porque quiere algo. ¿Me explico? O sea, nuestros hijos o alguien que es inconverso puede venir, pero por deseo de algo nada más. Entonces, bautismo tiene que ver con obediencia. Enseñándoles tiene que ver con discipulado. Si, hermano, usted no se discipula, usted no está entrando en el llamado que Dios le está dando. Necesita discipularse, porque en el discipulado va a entender toda la doctrina de Dios.
Con tristeza me he encontrado personas o hermanos o yo mismo. Yo estuve 5 años en una iglesia y no sabía muchas doctrinas, ¿sí? Ahora que ya las sé, digo, si desde el principio me las hubieran enseñado, no anduviera haciendo tantas locuras, ¿no? ¿Sabes qué yo creía? Que Dios, eso es mío, eso es chisme mío. Yo decía, esa persona cuando ore por él va a sanar y entonces va a creer. Esa era una creencia propia, eso no dice la Biblia. Pero yo decía, si oro por un enfermo y sana, va a quedar impactado y va a querer recibir el evangelio. El problema era cuando esa persona no sanaba. El problema era cuando ese paciente se moría y tú le prometiste, no señora, yo ahorita voy a orar por él, y yo me sentía Superman. Ahorita vas a ver, háganse un lado, en el nombre de Jesús. Y gente sanaba, pero gente no sanaba. Y la gente quedaba, oye, mira, me dijo que iba a sanar y no sanó. Es más, se murió. Oraba por ellos y se morían. ¿Quién quiere que ore por ellos? No es cierto. Entonces estamos aprendiendo, ¿sale? ¿A quién vamos a bautizar? Aquel que ya recibió el evangelio, ahora quiere obedecer una ordenanza. Vamos a ver que hay 2 ordenanzas en el Nuevo Testamento, que es la cena del Señor y el bautismo. Anótalo, ahorita lo vamos a ver. Hay 2 ordenanzas, 2 mandamientos en el Nuevo Testamento. La cena del Señor, que representa su muerte, y el bautismo, que representa su muerte, su sepultura y su resurrección. Vamos a ir avanzando. Pásalo, ahí está, regrésalo. Ahí está. 2 ordenanzas en el Nuevo Testamento. La cena del Señor, ¿qué representa, hermanos? No. La cena del Señor, Jesús se sentó con sus discípulos, partió el pan y dijo, ¿qué? Este es mi cuerpo, que por ustedes es sacrificado. Tomó la copa de vino, la vertió y la dio y le dijo, este es mi sangre que por ustedes es sacrificada. Entonces, la cena del Señor representa su sacrificio por nosotros. Amén. Su muerte, nada más. Pero el bautismo representa su muerte, representa su sepultura, pero también representa su resurrección. Amén. O sea, la cena del Señor nos muestra una cosa, el amor de Dios para dar su vida por nosotros, que siendo pecadores murió, derramó su sangre, pero no representa la resurrección. ¿Me explico? Pero el bautismo sí. Por eso son 2 ordenanzas. Y en la primera, la cena del Señor dice, hagan esto en memoria de mí. Cada que lo hagan están recordando el sacrificio de Cristo. Y cada que nosotros bautizamos estamos también recordando que Cristo murió, fue al sepulcro y resucitó. Y eso sucede en el corazón de los hombres. Estábamos muertos, recibimos a Cristo, fuimos bautizados por el Espíritu Santo y nacimos de nuevo, pero para Él. Amén. Cuando alguien entiende eso, ahora tu vida le pertenece a Dios. ¿Escuchaste? Si eres discípulo. Si no, pues no. Pero cuando tú entiendes que tu vida le pertenece a Dios, todo lo que tiene que ver contigo es de Dios. ¿Sale? Vamos. Muchos abusan cuando alguien es recién convertido. Entonces, tenemos ahí, ¿qué representa el bautismo? La muerte de Jesús. ¿Dónde murió Jesús? En la cruz. ¿Sí? Jesús fue sepultado. Bajó al sepulcro. Nosotros no nos vamos a sepultar, ¿no? Solamente los brujos lo hacen. Los brujos sí te entierran en un ataúd, en un lugar con oxígeno, te dejan toda una noche ahí
Y al otro día, si aguantas, si no te quejas ni nada, dice, este es buen discípulo, y ya lo consagran a Satanás, porque el diablo es imitador. Entonces nosotros morimos, eso se representa, soy sepultado. De hecho, solamente el término bautizo significa sumergido o sumergir, ¿sí? Soy sepultado con él y resucitado con él. Amén. Eso ya lo sabemos, lo hemos entendido. Mira un texto, pásalo, creo que está ahí en Romanos 6:3, anótalo, lo vamos a leer. ¿Ya? Ok. ¿O no sabéis, dice Pablo a la iglesia de Roma, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Te das cuenta lo que dice Pablo? Tú fuiste bautizado y representando la muerte de Cristo. Sigue. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros resucitemos, andemos en una vida nueva. El bautismo representa que tú mueres a ti mismo, a tus deseos, y naces para Cristo. Pregunta: ¿el bautismo salva, hermanos? ¿El bautismo da salvación? No. ¿Qué es? Una ordenanza. Solo se bautizan los salvos. Eso que vamos a hacer ya sucedió en tu corazón cuando tú le entregaste tu vida a Jesús. Ahora vas a hacer una representación pública de tu fe. Por eso el bautismo era en los ríos de la ciudad. Iban al Jordán y los ríos hasta el día de hoy son lugares de comercio. Tú te vas a Minatitlán al río y en lugares de intercambio. Llegaban los pueblos y de repente veían a alguien allá. Mira, don Juan, ¿y ahora qué está haciendo? Se está bautizando a la vista de todos, para que todos vieran que ahora don Juan ya no vivía para sí, sino para aquel nombre que se bautizó. Por eso nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok. Entonces, eso representa el bautismo. Vamos a avanzar. Ahí está la muerte, la sepultura y la resurrección. Vuelvo a repetir. Luego me preguntan: pastor, ¿ustedes a qué edad es recomendable bautizar? Nosotros no bautizamos niños. No está en la Biblia. Nosotros no bautizamos adultos. Nosotros bautizamos cristianos. ¿Sí me entendió? O sea, no te bautizas para creer. Ya creíste, por eso te bautizas. Alguien que vemos, por decir, si alguien dijera: pastor, yo me quiero bautizar, pero tú ves que anda en pecado, que anda en maldad, tú dices: hermanito, primero arrepiéntete, cree en Jesús y luego te bautizas. Ahora, nosotros no somos el Espíritu Santo. Nosotros no sabemos si la persona que se quiere bautizar ya nació de nuevo. Podemos ver su fruto, pero le creemos. ¿Me explico? O sea, le creemos cuando alguien me dice: pastor, yo me quiero bautizar. O sea, yo quiero obedecer una ordenanza. Sí, hermano, venga. ¿Es perfecto? No, porque el discipulado es un camino que va a demorar toda la vida. O sea, muchos tienen miedos a bautizarse porque dicen: pastor, es que yo todavía estoy luchando. Y vas a luchar hasta que Cristo venga, hasta que tu cuerpo sea regenerado. O sea, para aquellos que tienen dudas de bautizarse porque dicen: es que yo todavía me cuesta, es que vas en un proceso, pero ya quieres obedecer. ¿Me explico? Ya esa persona ya quiere, cuando tú veas: se va a bautizar y toda, sí, es normal.
pero ya quiere obedecer. Mira, son cosas místicas y son cosas espirituales. La cena del Señor tiene algo místico. Dice en Corintios que muchos tomaban la cena del Señor indignamente. O sea que, vamos a representar la muerte de Cristo, vamos, toma el pan, el vino, y se enfermaban y se morían. ¿Cómo? Porque es algo sagrado. ¿Me explico? O sea, no es cualquier cosa. Esto que vamos a hacer es una representación espiritual tremenda en la vida del cristiano. Y así como muchos enfermaban, también muchos sanaban. ¿Sí? Pero ¿qué es lo más importante? La obediencia. Amén. La obediencia a tu Dios. Dios quiere eso, yo lo voy a hacer. Mira, a mí no me causó problema diezmar. Hoy ya no diezmo, hoy doy más que el diezmo. Pero a mí no me costó problema diezmar porque gracias a Dios, desde que Dios me alcanzó, me dio esa palabra, obediencia. Hay que diezmar, pues hay que diezmar. O sea, nosotros no pedimos diezmo por obediencia a la palabra. Cuando me enseñaron mal, pues enseñaba mal. Ahora que entiendo, ya enseño correctamente. Pero para mí no fue problema. ¿Me explico? Hoy digo, gracias a Dios que todo lo que di, lo di para el Señor. Porque a veces dimos cosas que cuando me enteré en que las ocuparon, dije, la mecha. O sea, qué triste que la persona que recibe eso al rato lo ocupa en otras cosas. Y uno se está limitando, pero cuando tú lo haces para Dios, like, ¿no? Palomita, es con Dios el trato. Y por eso Dios bendice muchas veces. Por eso gente te dice, es que yo diezmé y Dios me bendijo. Sí, porque tú lo hiciste para Dios. Pero bueno, vamos entonces, vamos a avanzar. ¿Qué requisitos para ser bautizados? 2 requisitos. Pásalo. ¿Qué requisitos para ser bautizados? Número 1, creer en Jesús como tu Señor y tu Salvador. ¿Qué significa Señor? Dueño. ¿Sí? Para que alguien sea bautizado, Cristo debe ser su dueño. Entendió que ya Dios lo compró. ¿Sí? Ahora su vida le pertenece a Jesús. Y número 2, como fruto, arrepentirse de sus pecados. Y digamos que número 3, seguir a Jesús. Voy. Hay 2 tipos de pecados. Los pecados de comisión y los pecados de omisión. Los pecados de comisión son los que yo hago, los que yo practico. Digo yo, todos. O sea, adulterio, no ando en eso, ¿no? Pero cualquier pecado es un pecado de comisión. Pero hay otro tipo de pecado que es el pecado de omisión. ¿Qué es un pecado de omisión? Saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado. ¿Me explico? Entonces, yo salgo del pecado, yo estaba en el mundo. Ponle los pecados que tú quieras, haz de cuenta que yo soy tú. ¿En qué pecados andabas? Bueno, sales de esa vida de pecado, dejas de adulterar, dejas de fornicar, dejas de hacer cosas malas, dejas de hacer lo malo, pero no te quedas en medio. Ahora comienzas a hacer lo bueno. ¿Me explico? O sea, hay gente que nada más se quedó aquí, dejó de hacer lo malo, pero no hace lo bueno, no predica. ¿Ves a alguien que se cayó en la calle? Ve y ayúdalo. ¿Sí me explico? Ahora te toca hacer lo bueno, ser un agente de luz, ser un agente de cambio, ser sal y luz en esta tierra. ¿Ya? Entonces, ¿qué requisitos tenemos para ser bautizados? Creer, arrepentirme y seguir las pisadas de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se bautizó, yo me bautizo. Jesús predicó el evangelio, yo predico el evangelio. Jesús se congregó, yo me congrego. Todo lo que Él hizo, Él es mi maestro. Él vino como hijo,
Porque lo que se perdió, hermanos, es la imagen de hijo. La gente no sabe ser hijo, ¿sí? Quiere recibir el amor sin la responsabilidad de hijo. No, el hijo tiene responsabilidades dentro de la casa. Vamos a ver. ¿Seguimos? Ok. Vamos a ver dos textos. Por el tiempo, es mucho, pero vamos a ver dos textos específicos que hablan de arrepentimiento y hablan de creer, que va unado al arrepentimiento. El primer texto está en Hechos 2:37. Jesús ya había muerto, Jesús ya había resucitado y ya se había ido. Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas. ¿Sí? Estaban en el aposento alto. Vino un viento estruendoso. ¿En qué fiesta? En la fiesta del Pentecostés, que era una conmemoración nacional que todas las personas de todos los lugares donde estaban dispersados tenían que ir a Jerusalén. Y Jerusalén estaba repleta y de repente, ¡pum!, un estruendo. Imagínate que ahorita ya, Dios no lo quiera, choque a alguien, ¿no? Vamos, vamos, vamos. O sea, por el ruido fueron. Y cuando llegaron, vieron hablando en lenguas y se preguntaron, ¿y ellos qué pasa? ¿Por qué hablan en nuestro idioma? Dice, esta es una profecía dada por el profeta Joel, ¿sí? Que hablarán nuevas lenguas. ¿Sabes qué creíamos nosotros? Que así como en el Pentecostés, así iba a suceder en un culto, que iban a venir las lenguas y la llenura del Espíritu Santo. Hermano, no habrá otro Pentecostés. ¿Escuchaste? Eso me descansó, porque yo esperaba que en cada culto era hablando lengua. Eso es falta de doctrina. Ya hubo un Pentecostés, ya el Espíritu Santo está en la iglesia y se posa en cada creyente. Hay dones de lengua, sí, pero no los andamos cucuseando, diría aquel. Entonces, en ese momento, la gente al verlos hablar en lenguas se preguntaron, y él dijo, esta es una señal de lo que Cristo dijo, profetizó. Ese Jesús murió, ustedes lo mataron. Y ellos se espantaron, mataron al que me iba a salvar. El que te iba a prestar dinero lo mataron. ¿Y ahora quién me va a prestar? No, ellos así, el que nos iba a salvar lo crucificamos, ¿qué hacemos? Y Pablo les dice, al oír esto, todos los que estaban reunidos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿ahora qué hacemos? Si ya lo matamos. Sí, pero no solo murió, resucitó. ¿Sigue? Pedro les dijo, arrepiéntanse de ese pecado primeramente y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Así dice? No. ¿En nombre de quién? En el nombre de Jesús, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los unitarios, hay iglesias unitarias que creen que Jesús es Dios, y sí lo es, pero que Jesús es Dios Padre, Jesús es Dios Hijo y Jesús es Dios Espíritu Santo. Por eso se bautizan en el nombre de Jesús y te lo dicen, hermano, ¿cómo fue bautizado usted? ¿Cómo? ¿Por inmersión? Sí, pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sí, ese no sirve. Usted se tiene que bautizar en el nombre de Jesús. Esa es una total ignorancia. ¿Por qué ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús? ¿Por qué creen? Estamos en escuela, pueden preguntar. Hermana Julia.
Más o menos. Ellos ya creían en el Padre. ¿Me explico? Ellos ya creían en el Espíritu Santo, pero ellos no creían que Jesús sea el Mesías. Por eso ellos fueron, lo que les faltaba era creer en Jesús. A los judíos. Nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, como dice la Gran Comisión, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, porque somos gentiles. Pero ellos que eran judíos, ellos ya creían en el Padre y en las promesas y todo, pero en ese momento estaban creyendo que Jesús era el Dios verdadero. Por eso les dice, ahora bautícense, porque ellos ya se bautizaban, ellos hacían lavatorios, ¿no? Ellos ya hacían rituales de lavación. Y Pedro les está diciendo, ahora ustedes tomen esa cobertura de Jesús, representando su muerte, su sepultura y resurrección, y que Él es su Señor, no solo Jehová. O sea, ellos tenían a Jehová como su Dios, pero no a Jesús como su Dios. ¿Me explico? Por eso se bautizaron en el nombre de Jesús, que era lo que les faltaba, y recibir su presencia a través de Jesús. Ahí va, ¿no? Dice, Pedro les dijo, número 1, arrepiéntanse. Hermano, entre mayor arrepentimiento, o sea, si tú estás en un pecado, pídele al Señor que traiga arrepentimiento. ¿Me explico? Si usted batalla en un área de temperamento, dígale, Señor, trae arrepentimiento, que yo pueda salir de esa condición. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sale? Primer requisito, arrepentirse y creer. Vamos a otro texto. En el libro de Hechos 26, hablando de esa misma historia, hubo gente que llegó de otros lados, inclusive gente prosélita. Ahí anota, prosélito. ¿Qué es un prosélito? Alguien no judío que profesa la fe judía. ¿Sí? Un prosélito es un añadido, eso significa prosélito. Alguien que no era judío, pero que se añadió a la fe judía. ¿Sí? Hay muchos prosélitos hoy. Nosotros no somos prosélitos, somos cristianos. Entonces había un prosélito que vino desde Candace, un negrito, y venía de Jerusalén y ya iba de regreso a su ciudad. ¿Sale? Vamos a ver la historia. Vamos a leerlo todos a la cuenta de 3. Observen. 1, 2, 3. Amén. ¿Y qué hizo Felipe? Obedeció. Amén. Vamos. O sea, algo que brota en el corazón de un discípulo, de un nacido de nuevo, es la obediencia. Ve y fue. Sabía que iba, hermanos. Él no sabía que iba, pero él obedeció. ¿Sigue? Entonces él se levantó y fue. Sucedió que un etíope, un negrito, eunuco, ¿sí?, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar, porque era un prosélito. ¿Sigue? Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate y júntate ese carro. ¿Hasta ahí sabía Felipe qué hacer? No. Entonces, dice: acércate. Y él se acercó. Y mientras se acercaba, pásalo, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Imagínate en el carruaje, el negrito ahí con sus seguidores, y Felipe se acercó. ¿Y cómo estaba leyendo este etíope? En voz alta, porque se escuchaba.
¿Me explico? O sea, él estaba leyendo, como cordero mudo fue llevado al matadero, estaba leyendo Isaías. Y Felipe ahí al lado, hey, ¿entiendes lo que lees? En el carruaje. ¿Sí? ¿Sigue? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Ese es el discipulado, necesitamos ser enseñados. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Tú te das cuenta cuando alguien sabe? Tú sabes, ven, súbete. Se subió con él, pásalo. Y el pasaje de la escritura que leían era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. ¿Sí? Pásalo. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida, lo mataron, así como un cordero mudo llevado al matadero. ¿Sigue? Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, por favor, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. O sea, él lo leía, pero él decía, ¿quién es ese cordero? ¿El Isaías? ¿O quién? ¿De quién habla esta escritura? ¿Sigue? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde Isaías, le anunció, ¿qué? El evangelio de Jesús. Ese cordero mudo es Jesús, el hijo de María, el que crucificaron hace unos días. ¿Cuánto tiempo había pasado para el Pentecostés? 50 días. Después de la Pascua habían pasado 50 días para que sucediera el Pentecostés. ¿Sí? O sea, 1 mes y medio había pasado de la muerte de Jesús. Estaba reciente, era notorio. Y él le comenzó a decir, ese hombre fue muerto por ti y por mí. Y no solo eso, ¿qué crees, negrito? No, porque estaba negrito. Resucitó. ¿Cómo? Sí, resucitó de entre los muertos y nos pidió que hiciéramos discípulos. Es más, yo estaba en mi casa y el Señor puso en mi corazón venir y hablarte. Y el Espíritu Santo me dice que te predique que ese Jesús es tu Señor, es el que murió por ti, el que derramó sus pecados. Y Él mandó que toda persona que crea en Él haga una representación de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Nunca en la Biblia hay bautizos por aspersión. No hay, es más, el término bautizo significa sumergir. No hay ese bautizo de que nada más la cabecita, ahí no hay sumergir. No era un baño ruso, como dice. Sigue. Y yendo por el camino, ellos seguían practicando, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora te hago una pregunta, ¿quién era Felipe? ¿Un apóstol? No. Sí, pero de los 12 apóstoles, para especificar, ¿era de los 12 apóstoles? No, era un diácono, era un ujier, pues. No, para nosotros era un ujier que abría la puerta, que servía, que ese ujier estaba lleno del Espíritu Santo y era un discípulo de Cristo. Amén. Entonces, ¿quiénes pueden bautizar, hermano? Cualquiera de nosotros. ¿Tiene que ser el pastor? No. Cualquiera que entienda la gran comisión. En este caso, Felipe, ¿sí?, le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pásalo. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, pero ¿qué era lo que creía? Que Jesús era el Hijo de Dios, que había muerto por sus pecados, etcétera, etcétera. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
es el Mesías, es el enviado, es el ungido. ¿Sigue? Y Felipe dijo, si crees, ya lo vimos, pásalo. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, ¿y qué? Y lo bautizó. A esa hora, hermano. ¿Sí? No hubo convocatoria, nada, fue un caso especial porque el eunuco ya se iba. ¿Sí me explico? O sea, fue algo, un hermano que venga, no sé, y pastor, yo me quiero bautizar, vamos. Pero fue un caso especial en el cual ya nunca se volvieron a ver. Y el eunuco llegó a su ciudad proclamando el evangelio. ¿Sí? Y hay historias, registros que en Candace se levantó una iglesia cristiana. Amén. Ok, entonces, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Pasan? Ok, pregunta para todos. Dile al que está a tu lado, esta pregunta es para ti. Esta es para ti, esta es la buena. Dice, ¿por qué debemos de bautizar? Ahí me falló la S. ¿Para qué necesitamos más discípulos? ¿Por qué debemos bautizar, hermanos? Porque es una ordenanza. Dios nos manda a bautizar. Yo ya me bauticé. Ahora Dios me manda a mí a ser discípulos. Y para ser discípulos hay que bautizarlos y enseñarlos. Y dice la Biblia que si hacemos esto, Dios estará con nosotros. ¿Sabes que Dios está con esta iglesia? ¿No crees? Porque estamos haciendo su obra, estamos discipulando, hay grupos de discipulado, no es porque, ¿y qué hacemos, pastor? Pues vamos a discipular. No, es una encomienda de hacer discípulos, ¿sí? Y nos va a tocar bautizar este domingo. Entonces, ahora, ¿para qué necesitamos más discípulos? ¿Alguien que me conteste en su lugar? Fuerte. Ajá. Porque la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Alguien más? Para cumplir con la gran comisión. Sí, pues eso es hacer discípulos. Lorena. Ok. Allá, Araceli. Así es. Hermanos, necesitamos más discípulos para que podamos alcanzar a más personas. Mira, Dios me alcanzó a mí. Como iglesia estamos en una nueva etapa. En la etapa anterior yo discipulé a casi toda la iglesia, pues éramos poquitos. Entonces yo daba discipulado en la Aldana, lunes. Los martes, no recuerdo los lugares, a quiénes, pero daba discipulado lunes en la Aldana, martes en la Colmena, miércoles teníamos culto, jueves me tocaba dar discipulado en la F. Gutiérrez, viernes familia, sábado discipulado en la iglesia. Toda la semana yo solito haciendo grupos. En Prados también dábamos discipulado, o sea, uno, manito. Yo solito allá, y corre para allá y corre para allá, y saliendo de ahí me iba a la guardia y regresaba, y gracias y no te lo digo ni para vanagloria ni para nada, pero imagínate que no solo sea uno, que seamos varios. Ahora, de ese uno, ¿cuántos somos? ¿Me explico? O sea, gracias a ese uno, varios han llegado. Ahora, que seamos más haciendo discípulos, tú en tu colonia, el otro en San Pedro, el otro en Coacotla, el otro, y se extiende el evangelio, hermanos, porque hay una urgencia. ¿Me explico? Cristo viene. Ya se está anunciando un falso profeta en las redes sociales, si lo has visto, profeta Mahdi. Ya hay cosas que están sucediendo proféticamente, que los días serán acortados.
guerras, rumores de guerras. Yo tengo un promedio de 5 años en el proyecto de evangelismo que tenemos como iglesia, pero necesitamos discípulos para hacer la gran comisión. Entonces, no te espantes, no tengas miedo. Tú vas en tu pasito, ¿no? Tú obedeces, crees, te bautizas. No se te va a pedir más allá de lo que no puedas. El que tiene el llamado va y lo hace. ¿Me explico? Tú obedeces a lo que Dios te dio a hacer. Y somos un engrane. Unos evangelizan, unos establecen, discipulan, otros van a ser maestros. Tenemos el deseo de hacer un instituto bíblico. Tenemos muchas cosas que hacer. Pero vamos poco a poco. Tú que estás aquí, me estás escuchando, les he dicho, súmense al trabajo. No, súmense al trabajo, arrepiéntanse de sus pecados porque Dios no te va a usar sucio. Te han servido un vaso con refresco, café y lo ves sucio, ¿no? Tiene labial y te lo tomarías. ¿Quién dejó este vaso sucio? Y botas el agua, botas el café porque el vaso está sucio, hermano. Dios no nos va a usar sucios. Dios nos quiere ir limpiando cada vez más para que Él pueda vertir más de su presencia sobre ti, sobre mí, y podamos impactar a otros. Amén. Vean tu carácter. El hombre de mayor espiritualidad no es el que tiene más dones del Espíritu, milagros, sanidades, lenguas. El hombre espiritual es el que tiene más frutos, frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Un carácter como Cristo. Ese dará más fruto que aquel que tiene dones. Imagínate a alguien que sana, hace milagros, impacta, pero al rato se va en adulterio, echa a perder toda la obra, toda su familia, todo lo que logró en una manifestación del Espíritu. Habló lenguas, y se cayó, y al rato anda peleando con el hermano allá y, oye, ¿no que habló en lenguas pues? ¿Sí me explico? O sea, lo que impacta realmente en la vida secular es nuestras vidas. Y si Dios quiere hacer un milagro, que Dios quiere hacer una liberación, hacer algo, es de Dios, porque Dios sigue sanando, Dios sigue liberando, Dios sigue haciendo la obra. Escuché de una persona que decía, no, es que ustedes no creen en el Espíritu Santo. Entonces, por supuesto que creemos, pero bíblicamente, no estamos por encima de la Biblia haciendo locuras. Entonces, como iglesia, ¿qué estamos aprendiendo? Que tenemos que hacer discípulos, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos para ser discípulos? Creer, arrepentirse de sus pecados y seguir a Jesús. Amén. ¿Cómo lo vamos a hacer? El domingo vamos a poner una alberca aquí. Y mira, Dios va poniendo las cosas. A veces yo no te cuento cosas que Dios me dice, pero luego me dicen, ay, ¿a poco Dios te dijo? Es un deseo a veces que Dios te pone por hacer. Entonces, en este lugar fue una cantina, ¿no? Los que no saben, ahí había dibujado un gato negro, ya lo quitamos. Ahora es de Cristo este lugar. Lo que vamos a hacer en este lugar, aparte de que adoramos y todo, es algo espiritual. Es algo que va a impactar. Ahora bautizar en este lugar, ¿sí? Pudiéramos haberlo hecho en una alberca, salir. Es más, buscamos opciones y no hubo. Pero ya Dios nos había dicho que aquí en este lugar hacer los bautizos, ¿sí? Lo vamos a hacer, Dios permite, el domingo. Y que entendamos los que nos vamos a bautizar. ¿Alguien aquí se va a bautizar? Levante su mano. 1, 2, 1, 2. Gloria sea al Señor. Hay otros 2 más, 3 más que se quieren bautizar, pero por trabajo no vinieron, ¿sí? Entonces nosotros queremos hacer la gran comisión. Tú puedes estar en una línea de decir quiero, no quiero. Hermano, decídete a Cristo.
te vas a evitar muchas cosas. Amén. Hay gente así que puede estar en la iglesia, pero no se entrega, va, participa, pero piensa que si no se ha bautizado, como que no tiene compromiso, ¿no? Hay gente que dice así, yo soy cristiano, pero no me he bautizado, O sea, como que no he tomado el compromiso. No, desde el momento que usted ya recibió a Jesús, usted ya está comprometido. Pero la gente no lo entiende. Piensa que hasta que se bautice, entonces ya ahora sí toma esa encomienda. Entonces, ¿cuántos estamos bautizados ya aquí? Levanten su mano. Ya nosotros estamos comprometidos hasta la vida y hasta la muerte con Cristo. Espero en Dios, ¿no? Que lo hagamos. Entonces, ¿cuántos somos nada más en miércoles? Somos varios. Que a través de nosotros Dios va a alcanzar familias. Tú no sabes si al que le vas a predicar, al rato le va a predicar a tu esposo, al rato le va a predicar a tus hijos, al rato puede ser tu esposo, ¿no? Hay una hermana que le predicó a un muchacho, llegó a la iglesia y se casó con él. No sabe, no te estoy dando ideas, pero no, chance. A la que le prediques, hasta ahí vaya a estar tu bendición. No, voy a predicar, pastor. Nada, que esa no sea tu intención, pero entre más almas ganemos para el Señor, agradamos a Cristo. Ese es el deseo hasta que Cristo venga. Amén. O nosotros nos vayamos. Hoy en la noche saliendo voy a ir al hospital de Pemex a orar por un señor que ya está en estado agónico. Nos pidió ir a orar por él, entonces vamos a ir. Entonces, cuando somos más discípulos, podemos abarcar más, no solo en horarios de culto, en cualquier horario usted no deja de ser discípulo. Amén. No deja de ser cristiano. Nada más soy cristiano en la iglesia y ya de ahí hago lo que quiero. No, el Espíritu Santo está con nosotros todos los días. ¿Sale? Vamos a orar. Y vamos a pasar a la parte práctica. ¿Cómo lo van? Voy a poner un ejemplo de cómo bautizar. Digo, vamos a orar para terminar el audio. ¿Sale? Entonces vamos a orar, hermanos. 2 requisitos: arrepentirse, creer y tener el deseo de ser discípulo. Entonces, hermanos, si usted se va a bautizar, arrepiéntase. Y si usted está aquí hoy y escuchó este mensaje de parte de Dios, te digo, es el día que Dios creó para que usted se encuentre con Él y Jesús sea su Señor. Tal vez no le dé tiempo de bautizarse como el que estaba en la cruz. ¿Me explico? Él no se bautizó, no le dio tiempo. Si hubieran dicho, se cancela la crucifixión, bájenlos, ese hombre hubiera bajado a las aguas, ese hombre hubiera ido a la iglesia, ese hombre hubiera llegado a su casa y hubiera restaurado, hubiera restituido todo lo malo que hizo. Pero hay gente que ya no tiene tiempo, hermanos. Si hoy tú tienes tiempo, esta noche, cierra tus ojos un momento, por favor. Esta noche es el día que hizo Dios para que tú escucharas este mensaje y le dijeras, Señor Jesús, perdóname. Este mundo se acabará. Nuestras vidas se acabarán también, pero tú nos diste vida, moriste por nuestros pecados, derramaste tu sangre y nos das otra oportunidad esta noche, Señor. Quiero entregarme a ti de todo corazón. Perdona mis pecados, perdona mis faltas, Señor, y haz de mí un discípulo, haz de mí un hijo tuyo, haz de mí lo que tú quieras que yo sea. Hoy te pedimos que tu presencia, que tu gracia, que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones y nos lleve cada vez más a ti, a tu santidad. Quitamos todo temor, toda duda en el nombre de Jesús. Y que tu gracia y tu amor esté sobre nosotros, Papito Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.